Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Es tiempo de compartirle pues nuestros invitados que nos acompañan aquí en el estudio. Como cada lunes, iniciando la semana, está con nosotros Rogelio Rodríguez. Buenos días, Rogelio. Buenos días, licenciada, buenos días al auditorio, buenos días a mis compañeros de la mesa. Bueno, y también nos acompaña este inicio de semana Mauricio Zapata. Buenos días. ¿Qué tal, Lucy? Buenos días al auditorio. E igualmente también nos acompaña aquí en el estudio Marco Antonio Vázquez. Buenos días. Luz Elena, buen día, Rogelio, Mauricio, buen día, como siempre al auditorio. Si les parece, les comparto el tema de hoy, que es lo que vamos a tener sobre la mesa. Bueno, el día de ayer, domingo, el IETAM arrancó el año electoral en Tamaulipas. Durante el mensaje de apertura de este proceso, importante comentarle a usted que el presidente del Instituto Electoral en la entidad, Juan José Ramos Charre, pidió a todas las fuerzas políticas privilegiar el diálogo, conducirse en un ambiente de respeto y unas campañas sin guerra sucia. Eso fue lo que nos comentó. ¿Ustedes creen que los institutos políticos atiendan estas recomendaciones del IETAM, Rogelio? Pues bueno, ya la experiencia o el antecedente nos ha dicho que esos llamados del árbitro electoral hacia los contendientes en un proceso electoral pues no siempre son escuchados, ¿no? Y lo estamos viendo precisamente, o lo volvemos a ver nuevamente en la víspera de este proceso electoral, ¿no? Desde antes de que iniciara, antes del domingo, mucho antes del domingo, desde hace yo creo 2 o 3 meses, hemos visto cómo han sido recurrentes las violaciones a la ley electoral por parte de algunos actores políticos, sobre todo digo, a nivel nacional, pero también en lo local, no en lo estatal. Vemos algunos municipios, como el caso de Victoria, inundados ahí de espectaculares de gente de personajes que creen que tienen alguna posibilidad o que están proyectando para alguna alcaldía, alguna diputación, etcétera. Y ahí está, y el árbitro electoral permanece callado. El argumento que siempre han esgrimido desde la autoridad electoral es de que para actuar se requiere de una denuncia, que ellos no pueden actuar oficiosamente. Ese es el argumento, pero pues bueno, imagínate nada más al grado de que está reaccionando tanto el IETAM como el Instituto Nacional Electoral. Creo que ese antecedente pues ya te hace suponer que evidentemente no habrá respeto a ese llamado, ¿no? O sea, ayer escuchaba un discurso de la ahora coordinadora del movimiento de la Cuarta Transformación de Morena, informando que va a hacer una gira por todo el país, en calidad obviamente de coordinadora, pero pues para efectos prácticos eso es ya una situación, un acto de campaña, ¿no? O sea, porque están promoviendo, ella va a ser la virtual candidata a la presidencia por parte de Morena y sus aliados, entonces que venga con una bandera de coordinadora del movimiento de la Cuarta Transformación, pues no significa que no esté haciendo ya un acto de proselitismo, y sin embargo ni el INE, el padre del INE no ha dicho nada, ¿no? Y te aseguro que no va a hacer absolutamente nada. Entonces desde ahí estamos empezando mal. Ojalá y no fuera así, ojalá y la autoridad electoral se pusiera a trabajar e hiciera respetar la ley en materia electoral para que esta contienda que viene, que todo el mundo estamos esperando que sea una de las contiendas electorales más importantes del país, pues bueno, se desarrolle con tranquilidad y en paz y con equidad sobre todo. Ok, correcto. Mauricio Zapata, ¿qué opinas? ¿Consideras que los partidos políticos harán caso a no guerra sucia? No, para nada, ya lo estamos viendo. Y coincido totalmente con Rogelio en diferentes puntos. Pues bueno, es parte de sus estrategias electorales y cada elección, me parece que por ahí desde el 2009 a la fecha, cada vez es peor y cada vez se agudiza más, y cada vez que hay un proceso electoral decimos estuvo muy intenso, mucha guerra sucia, pero el siguiente es peor y el siguiente es peor, y recordamos cómo estuvo el del 2022 a la gobernatura y cómo estuvo en el 2021 en las elecciones federales y locales y el 2018, y así nos vamos para atrás, ¿no? Creo que no hay ningún proceso electoral que se salve. Hoy los partidos políticos y los propios candidatos no están trabajando o luchando para ver quién es el mejor o para demostrar que ellos son los mejores, sino para decirle a la gente quién es el peor, y para eso utilizan una serie de situaciones. Bueno, uno es la guerra sucia
en las redes sociales y ya hacen memes en contra de algún aspirante, en contra del adversario, que al final de cuentas puede ser lo de menos, pero luego empiezan ya con ataques muy fuertes, metiéndose con su persona, metiéndose con las familias de esos aspirantes. Y no se trata de un partido o de otros, todos son iguales. Entonces me parece que ahí sí ya deben de apretar un poquito las tuercas. El llamado lo hace el Instituto Electoral o el presidente del Instituto Electoral, pues tiene que hacerlo, no se puede tampoco quedar callado. Lo que sí se debe hacer es ir metiendo leyes a fin de que se sancione ese tipo de guerra sucia, cambiar o reformar ahí la ley electoral para que realmente la respeten los partidos y se sancione fuerte, no nada más con, lo sancionaron con 1,825 pesos, que pues, quitarle un pelo a un buey, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad es que sí debe haber ya, deben de aplicarse un poquito más en ello. Y incluso, bueno, lo que comentaba Rogelio Rodríguez con el tema de los adelantados, y ahí están. Y uno puede decirle al árbitro electoral, oiga, aquella candidata está, pues ya son dos candidatas, ¿no? Aquella candidata está adelantando campaña, esto es un adelanto de campaña. Entonces te van a decir, pues mientras no promocione el voto, y efectivamente, mientras no digan, voten por mí, o voten por, que bueno, sí lo hacen, ¿no? O lo vemos desde el púlpito del Palacio Nacional, donde sí, directamente el presidente llama a votar por su partido, llama a no votar por la oposición, y eso de alguna manera también se están violando las leyes. Pero ¿qué pasa si, en este caso, si el Instituto Electoral lo sanciona? Me están coartando mi libertad de expresión. Y si no lo sanciona, entonces la oposición, es que el Instituto Electoral no hace nada. Realmente sí se debe actuar en consecuencia, deben haber sanciones fuertes para evitar todo ese tipo de guerra sucia que lo va a haber. Si ahorita ya lo estamos viendo, que apenas está iniciando el proceso, en cuanto se den los procesos internos de los partidos, que va a haber todavía, o sea, va a haber todavía una precampaña, una precampaña legal u oficial, de los partidos, y aparte ya en la campaña constitucional, ya rumbo a la elección, que van a ser 2 meses bastante intensos, 2 meses de que, bueno, digo, yo no soy creyente, pero el que sí lo sea, pues que el santo de su versión lo agarre confesado, porque sí se va a venir una guerra muy fuerte, una guerra muy sucia. Ok, correcto. Marco Antonio, ¿qué opinas? ¿Coincides con Rogelio, con Mauricio, en que bueno, este llamado tal vez no se tome en cuenta por parte de los partidos políticos de no hacer campañas con guerra sucia? De entrada hay que decir que mal y tarde está cumpliendo la labor el IETAM y el INE. Ese pronunciamiento debió haberse hecho hace 6 meses, hace un año que muchos aspirantes empezaron a lanzar cartelones espectaculares, promoción personalizada mediante muchas vías. Muchos alcaldes ya se abrieron de capa que quieren la reelección cuando no podían hacer menciones directas sobre esos temas. Muchos diputados federales, senadores, ya quieren ser gobernadores, ya quieren ocupar algún otro cargo o reelegirse. Empezó mal y tarde el IETAM y el INE. En cuanto al no llamado a la guerra sucia, la guerra sucia la vimos al interior de los partidos políticos, cuando eran guerras intestinas. Ahora podemos imaginarnos qué es lo que va a ocurrir cuando la lucha ya no sea entre ellos, cuando no tengan ninguna razón para tenerle respeto al enemigo. Está demasiado tenso el clima electoral, está polarizado este país. Creo firmemente que se va a poner peor porque el Frente Amplio que todos dábamos por muerto está tomando un segundo aire, y un segundo aire importante. No digo que le va a alcanzar para ganar, o por lo menos en este momento no le alcanza para ganar, pero sí va a ser competitivo, y en la medida que se vaya equivocando el adversario puede crecer y ganar espacios, por lo menos en los congresos. En cuanto a la ley electoral que llamaba Mauricio, de la que habla Mauricio, pues es una tarea que no le corresponde ni al IETAM ni al INE. Son los diputados federales, los diputados locales en el caso de Tamaulipas, y nunca lo van a hacer porque
las leyes las crean así de ambiguas para tener todo espacio para todo este tipo de situaciones que hoy vemos, campañas adelantadas, abiertamente campañas políticas rumbo a la presidencia de la República, rumbo a alcaldías, rumbo a otros espacios, y nadie lo sanciona. Pero aparte también hay que decir que al árbitro electoral, al federal y al local le ha faltado inteligencia, e incluso le ha faltado capacidad para hacer su labor. Si bien no podía atacar, por ejemplo, la elección interna de Morena como un tema de elección adelantada, sí lo podía atacar por el lado de los dineros. Es dinero público que se estaba invirtiendo en la elección de un dirigente. Hoy Morena, hoy el PAN tienen una dirigencia o una dentro de su partido o dentro de sus frentes amplios. Ya pueden ser sancionados y ya pueden ser auditados. Ya pueden ser auditados en cuanto al gasto público, en cuanto al gasto que realicen, para saber en cuánto pudieran violar o en cuánto pudieran adelantarse al enemigo. Y lo mismo ocurre en los estados, lo mismo ocurre en los municipios. Yo te podría decir que el YETAM, por ejemplo, a la hora que uno de los aspirantes que tiene publicidad por todas partes sea nombrado candidato, pues habrá que fiscalizarle cómo le hizo, por qué, cómo llega, en razón a qué. Hay muchas cosas que hacer en ese sentido. El árbitro electoral ha sido indolente, el árbitro electoral ha sido pasivo, el árbitro electoral empieza mal y tarde su labor, el árbitro electoral tiene una falta de imaginación tremenda, excesiva, al grado de no poder ni siquiera, si no puede sancionar con la ley electoral en cuanto a campañas y precampañas, pues éntrales al tema del dinero y verás que ahí también les duele y les duele bastante. Es un trabajo que pareciera lo hacen a placer de sus patrocinadores, que son los partidos políticos, porque no hay que olvidar que ellos son los que los nombran en sus cargos, y nada va a cambiar mientras no haya voluntad, empezando por el presidente. Lo decía bien Mauricio, o sea, no puedes estar abiertamente en una campaña electoral. El árbitro electoral ya tendría que haberlo sancionado, el Congreso de la Unión ya debería haber actuado en consecuencia, y no pasa nada y no va a pasar nada, incluso la gente le sigue festinando sus actitudes sin entender que quien viola la ley antes de empezar un proceso, un cargo, un cargo de poder público, pues con mayor razón lo va a hacer cuando ya esté ahí. Es triste, es lamentable y es peligroso lo que está sucediendo en México, tanto con los árbitros electorales como los que están enfrente, que son los partidos políticos. Ni uno hace lo suficiente, ni el otro tiene las ganas de cumplir con la ley, y lo que nos espera puede ser terrible. Bueno, con este primer punto de análisis, lo que han vertido los tres, bueno, nos deja la duda si podemos tomar en serio, ¿no?, las palabras del presidente del YETAM o no, se referente a que esperan o hace un llamado de que los partidos políticos no hagan campañas con guerra sucia. Ahora bien, pasamos a otro punto para que no se nos termine el tiempo antes de irnos a la pausa. Rogelio, ¿consideras que el Instituto Electoral, el YETAM, se encuentra preparado para organizar estas elecciones con todo lo que ya comentaron aquí? Pues yo creo que preparado sí, porque tiene presupuesto suficiente, o sea, cada que ellos hacen su propuesta de presupuesto se las autorizan. Entonces, por falta de recursos creo que no hay ningún problema. El mismo presidente del Consejo Estatal Electoral lo ha dicho, o sea, con lo que vamos a ejercer, o con lo que estamos ejerciendo, está suficiente para garantizar elecciones, que el proceso electoral salga adelante, más bien, pero el problema no es de dinero, el problema es de voluntad, y el problema es de imponer y hacer respetar la ley. O sea, para eso están ellos, para que los que vayan a participar en un proceso electoral pues se ajusten a lo que establecen los lineamientos electorales, y sin embargo, pues bueno, no lo hacen, y desde ahí empieza el desorden, ¿no? El desorden lo estamos viendo, insisto, desde hace varios meses. El llamado de ayer, pues bueno, es un llamado de protocolo, digámoslo así, porque pues bueno, fue el inicio formal del proceso electoral 2023-2024, pero es un llamado, es un discurso repetitivo que lo hemos escuchado cada que se da el inicio de un proceso electoral. No hay nada de nuevo en lo que dijo, y creo que pues es lo menos que pudiera haber dicho, ¿no? El llamado al orden, el llamado a la contienda de respeto, etcétera. Es algo, vaya, normal, no creo que tenga un mensaje en sí. Ok, correcto. Si les parece, nos vamos a una pausa. Estamos platicando con usted sobre este arranque del año electoral en Tamaulipas, y también lo que ha comentado el presidente del YETAM, que hace un llamado a las fuerzas políticas de privilegiar el diálogo y de conducirse en un ambiente de respeto y campañas sin guerra sucia. Vamos a una pausa y volvemos.
llegaron los descuentos patrios a la Villarreal. Toda la tienda acreditó hasta 25% de descuento y hasta 18 meses para pagar sobre precio de lista. Pregunta cómo puedes participar en la lotería de descuento que tenemos para ti. Y festejemos juntos. ¿Dónde más? En Mueblería Villarreal. La Medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisario.senado.gov.mx. Senado de la República, 65ª legislatura. En Organización Radiofónica Tamaulipeca tenemos los noticieros más completos y con mayor credibilidad. Espacios con información veraz e inmediata. Además, programas con contenido interesante y de calidad. ¿Quieres aumentar tus ventas? Anúnciate con nosotros. ORT Ventas, 834-31-824-24. ORT, los líderes de la radio. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Me acompaña este lunes Rogelio Rodríguez, Mauricio Zapata y también Marco Antonio Vázquez con el tema de hoy del arranque del año electoral en Tamaulipas. Platicábamos antes de irnos a la pausa, Mauricio, sobre si consideras o consideran que el Instituto Electoral o el IETAM se encuentra pues preparado para estas elecciones, son unas elecciones limpias e imparciales. ¿Consideras que así está listo para organizarlo, más allá del presupuesto, como lo comentaba Rogelio? Yo creo que sí. No es la primera elección que organizan y hay que recordar que hemos tenido elección tras elección tras elección. El 2022 tuvimos una elección, en el 2019 tuvimos un 21 también que fue local, en el 19, en el 16. O sea, sí, realmente es un instituto que ha venido avanzando. Todavía no estamos al 100%, digámoslo así. Pero creo que ha venido trabajando y ha venido progresando en este aspecto para garantizar unas elecciones limpias o unas elecciones lo más limpio posible. Yo creo que no hay un margen así como que de desorganización ni nada de eso. Es lógico el llamado que tiene que hacer el presidente del IETAM, ojalá lo reitere en cada oportunidad que tenga, y quienes deben estar preparados para realmente hacer un proceso electoral limpio, un proceso electoral que no tenga manchas, pues son los partidos políticos y nosotros los ciudadanos en un momento dado, ¿no? Los partidos políticos para que cuando detecten un aspirante, un candidato está haciendo una guerra sucia, pues calmarlo y decir, no es por ahí, mejor pues busca, ¿no? Que la gente sepa que tú eres el mejor, no que aquel está peor, si tu contrincante engañó a su pareja o no lo engañó, si tu contrincante tiene canas o no tiene canas, etcétera, porque luego de repente sacan cada tontería, ¿no? Y se nos pierde un poquito ahí, no se enfocan en lo que es la cuestión política, y me refiero a la cuestión política, de decirle a la gente pues cuál es su proyecto, de decirle a la gente por qué deberían votar por mí, por qué deberían votar por el partido. De decirles, miren, yo traigo estas propuestas, estas se pueden cumplir, esta es más complicado de cumplir, sobre todo que sean honestos en ese aspecto, que no prometan lo que no van a cumplir. Lo hemos padecido muchísimos años, aquí mismo en las propias alcaldías, en la propia alcaldía de Victoria nos prometen agua y seguimos sin agua, como ejemplo, ¿no? Entonces, en eso se deberían enfocar un poquito los partidos y prepararse los partidos y los políticos para este proceso electoral. Me parece que el Instituto Electoral sí lo está preparado. Ok, correcto. ¿Qué opinas, Marco Antonio, de ese punto? Y también, bueno, ya de lo que han comentado tanto Mauricio como Rogelio, de que sí está preparado, por supuesto, no es la primera vez que lo realiza. Ahora bien, cambiándole un poquito, ¿crees que hay confianza en que el IETAM pues lo va a desarrollar de manera correcta, como debe de ser, imparcial? Esa es la esperanza. Finalmente, la esperanza del ciudadano es que quiera o no el IETAM, quieran o no los consejeros electorales se hayan dormido en sus laureles o le hayan tirado a la hueva, como se dice comúnmente, durante todo ese tiempo, lo deseen o no, la elección va a ser transparente y va a ser libre. De eso no hay ninguna duda. El ciudadano, a la hora de que se organiza, va a tener la oportunidad de ir a votar por quien quiera y va a elegir la autoridad que quiera.
El grave problema es equidad. El grave problema que observamos es la parcialidad en algunos actos de la autoridad electoral para uno o para otro lado, porque las hemos visto de los dos lados. Eso es el grave problema, pero en cuanto a transparencia, en cuanto a la libertad del voto, en cuanto a la confianza de lo que ejerce el ciudadano a la hora de que va a la urna, eso está garantizado al 100%. Yo siempre he dicho que mientras que siga un proceso o un órgano electoral actuando de esta manera, el ciudadano puede votar libremente. Los temas son otros, los temas son equidad, los temas son la fiscalización, el tema de hoy es campañas electorales donde tú no haces nada por proteger los derechos de los otros ciudadanos que apenas van empezando. Eso es el grave problema, pero en cuanto a la elección yo tengo la certeza de que el voto ciudadano va a ser respetado, tengo la certeza de que el órgano electoral tiene la capacidad sobrada de organizar un proceso electoral y tengo la certeza de que el ciudadano va a salir a la urna a ejercer su voto conforme a lo dicte su conciencia y lo dicte lo que quiere para sus hijos y para él mismo. Ok, correcto. ¿Con qué podemos ir cerrando, Rogelio? Yo nomás quiero diferir un poquito ahí con lo que menciona Marco, porque hay municipios de Tamaulipas donde los partidos de oposición, sobre todo el PAN y el PRI, no han logrado renovar su estructura partidista. Entonces, si no lo han hecho, pues obviamente eso va a repercutir también en el voto ciudadano. Creo que la gente de esos municipios, y me refiero a los municipios de la zona centro y a otras de la zona norte del estado, por cuestiones de inseguridad o por otro tipo de cuestiones, no han podido ni el PRI ni el PAN, sobre todo el PRI no ha podido renovar su estructura municipal. Entonces eso te adelanta que seguramente no van a poder postular candidatos y bueno, eso ya hace inequitativa la contienda electoral. Entonces, ojalá estamos a tiempo y que el árbitro electoral se aplique en garantizar en resolver ese tipo de situaciones y que le garantice a los partidos pues esa equidad en la contienda, ¿no? Ok, correcto. Mauricio Zapata, ¿con qué nos vamos quedando? Pues bueno, nuevamente el llamado ahí prácticamente a los partidos políticos, a los aspirantes, a los principales protagonistas de este proceso electoral o de esta elección, a que pues se dejen de esos fuegos amigos y fuegos enemigos y realmente se enfoquen en jalar a la gente, en decirles que vayan a votar y por qué votar. Y que sea el llamado también a la ciudadanía a que razonen el voto, a que lo piensen bien, a no votar con el hígado, sino votar con la cabeza, a analizar bien cada una de las propuestas de los candidatos, tanto desde la presidencia hasta la alcaldía, y ver las planillas que conforman, en el caso de las regidurías, a los diputados que nos van a querer representar. A lo mejor, si son apartidistas, pues bueno, pueden votar. O sea, este candidato me atrae su propuesta para diputado federal, pero de este otro partido me atrae para senador. No sé, ese tipo de situaciones. Pero creo que no se va a lograr. Me parece que están más enfocados en denostar que en proponer, y yo creo que así se va, lamentablemente así se va a ir yendo este proceso electoral. Ok, correcto. ¿Con qué nos quedamos, Marco Antonio? Con la invitación a los consejeros electorales a que se pongan a jalar, que ya dejen la flojera, que dejen la hueva que traen encima, que la beca que les dan cerca de 80,000 pesos, de 100, hasta los 100,000 pesos y más, algunos de ellos en época electoral, que la desquiten, que lo hagan por Tamaulipas, que esa beca que se han ganado la honren. Es un cargo honroso, honorable el que están ostentando, y ojalá y lo puedan desempeñar conforme a lo marca la ley. Por lo pronto, creo que se tendrían que quitar la flojera y hacer su chamba. La ley electoral les marca las tareas a seguir, y hasta ahorita los vemos. Hasta hoy los vemos, hasta ayer que sesionaron supimos el nombre de algunos de ellos, y te aseguro que van a seguir escondidos muchos de ellos hasta que los vuelvas a ver en la sesión para contar los votos o para recibir las urnas. Eso es lo que realmente da pena. Un órgano electoral flojo, un órgano electoral indolente, un órgano electoral que ni siquiera quiere desquitar un sueldo que es bastante decoroso,
y que debería de hacer algo por la sociedad tamaulipeca, que lo está honrando en ocupar un cargo tan honorable, tan digno y tan necesario para nuestra democracia. Ok, correcto. ¿Y las 5 palabras, Mauricio? Será una guerra sin cuartel. Bueno, pues con eso nos quedamos. Gracias a ustedes por habernos acompañado del otro lado de la radio. Gracias igualmente a nuestros invitados de hoy. Marco Antonio, gracias. Gracias, buen día. Rogelio Rodríguez, gracias. Muchas gracias, licenciada. Un placer al auditorio. Igualmente, Mauricio Zapata. Gracias. Hasta el próximo lunes. Y en nombre de todo el equipo de Hora de Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas Lavellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es